Estás escuchando Desde las Sombras. La nieve caía con suavidad sobre los Alpes bávaros. Kilómetros y kilómetros de montañas blancas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aquel lugar parecía tranquilo, pacífico, hermoso, y quizá por eso resultaba tan perturbador. Después de todo lo relatado por Nahil, Giovanni sabía que, bajo aquella inmensidad silenciosa, se ocultaba una de las historias más extrañas que había escuchado en toda su vida. El viaje desde las instalaciones en donde se suponía que laboraba Nahil tomó varios días. Nahil había movido influencias, favores, contactos acumulados durante décadas, todo para obtener algo que muy pocos hombres sobre la tierra podían conseguir: una audiencia con Marianne, la llamada Baba Cloanta, la bruja de los Cárpatos. El complejo apareció finalmente durante una mañana gris, oculto entre montañas cubiertas de nieve, lejos de cualquier camino importante, lejos de pueblos, lejos de la guerra, o al menos eso parecía. Desde el exterior, la estructura lucía decepcionantemente simple. Nada de enormes fortalezas, nada de columnas monumentales, nada de instalaciones militares impresionantes. Solo un conjunto de edificios de piedra oscura parcialmente enterrados en la montaña, como si el lugar hubiera sido construido para pasar desapercibido, como si su propósito jamás hubiera sido impresionar, solo ocultar. Cuando Giovanni y Nahil atravesaron la entrada principal, encontraron algo todavía más extraño. Solo había un hombre, un único soldado, nadie más. El militar se encontraba sentado detrás de un pequeño escritorio de recepción. Levantó la vista cuando ambos entraron, y después de revisar la documentación que Nahil llevaba consigo, simplemente les dejó entrar. Giovanni observó alrededor. No escuchaba voces, no veía personal, no veía oficiales ni científicos, no veía prácticamente a nadie más. ¿Usted trabaja aquí solo?, preguntó. El soldado asintió, como si aquello fuera completamente normal. Por ahora. ¿Por ahora? Me relevan dentro de 3 días. La respuesta desconcertó a Giovanni. ¿3 días? Sí. El soldado señaló una libreta sobre el escritorio. Los relevos ocurren cada 10 días. Giovanni intercambió una mirada con Nahil. Y nadie más permanece aquí. No es necesario. La naturalidad con la que lo dijo resultó inquietante. No parecía estar bromeando, no parecía exagerar, simplemente estaba diciendo la verdad, como quien explica el funcionamiento rutinario de una oficina cualquiera. ¿Y cuál es exactamente su trabajo?, preguntó Giovanni. El hombre permaneció pensativo unos segundos. Esperar. Aquella respuesta resultó todavía peor. ¿Esperar? Sí, esperar y reportar. ¿Reportar qué? Cambios, anomalías climáticas, anomalías ambientales, variaciones en la vegetación, movimientos inusuales de animales, fenómenos atmosféricos raros, cualquier cosa extraña. Giovanni sintió un escalofrío. Aquello
no sonaba como una prisión, sonaba como una estación de observación, como si no estuvieran vigilando a una criatura, como si estuvieran monitoreando una fuerza de la naturaleza, un volcán, un huracán, un terremoto, algo inevitable, algo imposible de detener, algo que solo podía observarse. ¿Ha visto al prisionero?, preguntó Giovanni. El soldado negó inmediatamente. No, nunca. ¿Por qué? Todos tenemos prohibido descender. La respuesta fue automática, como si ya la hubiera repetido cientos de veces. Sé que existe. Sé que está aquí abajo, pero jamás la he visto. Giovanni sintió cómo la conversación se volvía un poco pesada. ¿La? El soldado tardó unos segundos en responder. Eso dicen. Después bajó la voz. Dicen que es una mujer. Nahil observó atentamente. El soldado continuó. Prisionera de alta peligrosidad, hostil, extremadamente peligrosa. Volvió a señalar hacia algún punto debajo de ellos, muy abajo. Pero no sé más, y tampoco es como que quiera enterarme de más información. Aquella última frase sonó sincera, muy sincera, como si el hombre hubiera aprendido que algunas preguntas no debían formularse y que algunas respuestas mucho menos escucharse. Fue entonces cuando Giovanni deslizó discretamente unos billetes sobre la mesa. El soldado los observó, dudó, miró alrededor y finalmente los guardó. Después suspiró. Hay cosas que sí se comentan entre los relevos. Nahil permaneció en silencio, escuchando. Se sabe que existen varios niveles inferiores, muchos más de los que aparecen en los planos oficiales. ¿Qué hay allá abajo? El soldado negó lentamente. No lo sé con certeza, pero se dice que hay instalaciones completas, habitaciones, bibliotecas, laboratorios, dormitorios, hasta comedores, incluso cocinas. Giovanni frunció el ceño. ¿Para quién? El soldado respondió de inmediato. Para Rudolf von Seftendorf. El nombre resonó en el vestíbulo vacío. ¿Vive aquí? A veces. El hombre se acomodó en la silla. Según quienes estuvieron antes que yo, cuando el general Rudolf visita el complejo, puede permanecer semanas enteras bajo tierra. ¿Semanas? Sí. Volvió a bajar la voz. Y cuando viene, nunca llega solo. Giovanni escuchaba con atención. Dicen que trae escoltas, cocineros, asistentes, médicos, personal de servicio. El soldado hizo una pausa. Y después desaparecen todos bajo la montaña. ¿Desaparecen? Durante días, a veces hasta semanas. Y cuando salen, algunos parecen distintos. Aquellas palabras llamaron la atención de Giovanni. ¿Distintos cómo? El hombre permaneció callado unos segundos y finalmente respondió. Algunos, como el general von Seftendorf,
Dicen que regresan fortalecidos. Algunos se ven más jóvenes, más corpulentos. Hay otros a los que no les va tan bien. Envejecen años estando solo semanas ahí abajo. El silencio volvió. Giovanni sintió una sensación incómoda creciendo dentro de su pecho. Definitivamente, aquella montaña no parecía albergar una prisión. Ni siquiera parecía albergar alguna investigación. Parecía estar conteniendo una conversación. Una conversación que llevaba más de 20 años ocurriendo. Una conversación entre Rudolf von Soptendorf y una entidad que había sobrevivido a imperios, a religiones, a invasiones. Una conversación que nadie más estaba autorizado a escuchar. Y ahora, gracias a Nahil, ellos estaban a punto de descender para descubrir qué clase de secretos podían mantener encerrados a hombres tan poderosos durante semanas enteras bajo una montaña de nieve. El ascensor descendía lentamente, piso tras piso. Cada nivel parecía más descuidado que el anterior, más silencioso, más abandonado. Giovanni observaba las paredes metálicas mientras Nahil caminaba a su lado. El egipcio parecía conocer perfectamente el lugar, como si hubiera recorrido aquellos pasillos decenas de veces. ¿Te das cuenta?, preguntó Nahil. Giovanni levantó la mirada. ¿De qué? No hay más guardias. Era verdad. Desde que abandonaron la recepción no habían visto a nadie. No había soldados, ni oficiales, ni personal de mantenimiento. Solo corredores vacíos, puertas cerradas y el eco lejano de sus propios pasos. Nahil señaló uno de los conductos que recorrían el techo. Todo lo que viste arriba existe por una sola razón. No vigilan a Marianne. Vigilan el mundo alrededor de Marianne. Continuaron descendiendo. Los registros climáticos, la vegetación, los animales, la temperatura, las precipitaciones. Nahil negó lentamente con la cabeza. Todo eso existe porque creen que ella influye sobre el entorno. Su voz descendió un poco. Y porque necesitan saber cómo se siente. Giovanni lo observó. ¿Cómo se siente? Exactamente. Nahil metió las manos en los bolsillos del abrigo. Si los árboles mueren, si los animales abandonan la región, si comienzan las tormentas o aparecen anomalías, significa que Marianne está molesta. Aquella idea provocó un escalofrío en Giovanni. Entonces, ¿no crees que sea una prisionera? No. La respuesta fue inmediata. Creo que podría marcharse cuando quisiera. El ascensor se detuvo, las puertas se abrieron lentamente. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Nahil guardó silencio. Porque está colaborando con alguien. Y todavía no sé por qué. Ambos abandonaron el elevador. El corredor que apareció ante ellos era distinto, mucho más oscuro. Las paredes de hormigón habían sido sustituidas por enormes bloques de piedra. La humedad cubría cada rincón. Y entonces lo sintieron. El cambio. La temperatura descendió de golpe. No gradualmente, no poco a poco, inmediatamente, como si hubieran cruzado una frontera invisible. Giovanni exhaló.
Su aliento apareció frente a él convertido en una nube blanca. ¿Lo notas? Nahil asintió. No era únicamente el frío, había algo más. Un olor, un aroma nauseabundo, denso, impregnado en el aire. Un olor como a carne putrefacta. Giovanni sintió náuseas y entonces percibió otra cosa. Sabor. Un sabor metálico. Era como si alguien hubiera llenado el aire con sangre pulverizada. Las lámparas comenzaron a parpadear. Algunas se apagaron definitivamente. La oscuridad comenzó a extenderse por el corredor. Las sombras crecieron. Nahil se detuvo. Su rostro se contrajo de dolor. Se llevó una mano al pecho. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre la tela del abrigo. Nahil. El egipcio cayó de rodillas. Su respiración se volvió irregular. Apretó los dientes. No. No debería estar sintiendo esto. Giovanni avanzó rápidamente hacia él. ¿Qué ocurre? Pero entonces todas las luces se apagaron. La oscuridad absoluta devoró el corredor. 1 segundo, 2, 3. Las lámparas volvieron a encenderse. Algunas, no todas. Y cuando Giovanni levantó la vista, se quedó inmóvil. Había alguien frente a él. Una mujer, alta, delgada, atlética, vestida completamente de negro. Su piel era tan pálida que parecía no haber visto jamás la luz del sol. El cabello largo descendía sobre sus hombros. ¿Y sus ojos? Sus ojos permanecían clavados en Giovanni. La cabeza estaba inclinada sobre el hombro izquierdo, como un depredador estudiando una presa, como si intentara leerlo, descifrarlo. Giovanni quiso moverse, pero no pudo. No era miedo, era algo diferente, algo que anulaba su voluntad. Su corazón comenzó a latir con fuerza, una vez, otra más, tan fuerte que podía escucharlo dentro de sus oídos. Y aún así, solo logró pronunciar una palabra. ¿Marianne? La mujer sonrió. Una sonrisa torcida, incorrecta. Sus labios se separaron lentamente, mostrando dientes manchados, oscuros, sucios. Una pequeña carcajada escapó de su garganta y comenzó a caminar lentamente hacia él, hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Giovanni sintió el aliento de la mujer y descubrió que el olor que llenaba el corredor no provenía del edificio, no provenía de las tuberías, no provenía de los niveles inferiores. Provenía de ella, de su boca, de su respiración. Ana se inclinó ligeramente hacia adelante como si lo olfateara, como un lobo, como algo mucho más antiguo que un ser humano. Sus pupilas se contrajeron y la sonrisa desapareció. Por primera vez pareció preocupada, muy preocupada. La voz resonó directamente dentro de la mente de Giovanni. Hueles. Apestas. La mujer cerró los ojos, inhaló profundamente y cuando volvió a abrirlos ya no observaba a Giovanni con curiosidad. Lo observaba con alarma. Puedo oler la muerte sobre ti. La temperatura descendió todavía más. Puedo oler el infierno. Marianne inclinó lentamente la cabeza y susurró. ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Con qué te has enredado? Giovanni permaneció inmóvil. La pregunta seguía resonando dentro de su cabeza. ¿Con qué te has enredado? Intentó responder,
Intentó ordenar sus pensamientos, intentó decir algo, cualquier cosa, pero no pudo. Finalmente, alguien parecía comprender la magnitud real de lo que perseguía. A unos metros de distancia, Nahil seguía de rodillas. Su respiración era errática, dolorosa. Las venas de su cuello se encontraban marcadas por el esfuerzo. Finalmente, logró levantar la mirada. Observó a Marianne, después a Giovanni, y habló con enorme dificultad. Creemos que es un leviatán. El silencio fue inmediato, absoluto. La expresión de Marianne cambió. No fue miedo, no exactamente. Fue algo peor. Reconocimiento. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el dolor desapareció. Nahil dejó escapar un jadeo, su mano abandonó el pecho. El egipcio cayó hacia atrás, agotado, empapado en sudor. Todavía respiraba con dificultad. Por eso estamos aquí. Necesitamos tu ayuda. Marianne giró lentamente la cabeza. Lo observó durante varios segundos. Su expresión estaba cargada de desprecio y también de incredulidad. ¿Tú qué vas a saber sobre leviatanes? No eres más que un hombre ordinario. Nahil dejó escapar una pequeña sonrisa cansada. Poco, casi nada. Por eso necesitamos a alguien que sí sepa de ellos. Sus ojos se clavaron en Marianne. Algo antiguo. Algo como tú. Marianne no respondió. Ni siquiera lo miró. Toda su atención seguía fija sobre Giovanni. Entonces extendió uno de sus brazos. El movimiento fue rápido, demasiado rápido. Los dedos se cerraron alrededor del cuello de Giovanni y lo levantaron del suelo como si no pesara nada. Giovanni intentó liberarse. Forcejeó, golpeó la muñeca de la mujer, intentó respirar. Todo fue inútil. Marianne lo observó fijamente, como si estuviera viendo más allá de su piel, más allá de sus ojos, más allá de su alma. Tú eres el ancla. La frase cayó como una sentencia. Tú fuiste quien lo trajo a este mundo. Y entonces lo soltó. Giovanni cayó pesadamente sobre el suelo de piedra. El aire regresó a sus pulmones en una dolorosa bocanada. Tosió, se llevó una mano al cuello, intentó incorporarse. Marianne continuó hablando. Cada vez me sorprende más lo estúpidos que pueden llegar a ser. Malditos hombres, avariciosos. Dio un paso hacia Giovanni. No mereces nada más que la muerte. Su mirada parecía atravesarlo. Maldito hijo de Adán. Las luces volvieron a parpadear. ¿En qué momento se te ocurrió pactar con algo tan poderoso? Nahil interrumpió antes de que Giovanni pudiera responder. Entonces, tragó saliva. ¿Estamos en lo correcto? ¿Nos enfrentamos a un leviatán? Marianne no respondió. Durante varios segundos no dijo absolutamente nada.
simplemente permaneció de pie, inmóvil, observando algún punto invisible frente a ella. Y entonces ocurrió algo extraño. La temperatura comenzó a normalizarse. Lentamente, el frío insoportable desapareció. Las lámparas dejaron de parpadear. Una tras otra recuperaron su brillo. El olor a podredumbre comenzó a disiparse. El sabor metálico desapareció de sus bocas. La oscuridad retrocedió, como si una tormenta invisible estuviera abandonando el lugar. Giovanni observó a Marianne. Nahil también. La mujer permanecía completamente inmóvil, con la cabeza baja, pensativa. Parecía preocupada, realmente preocupada. Nahil intercambió una mirada con Giovanni. Inmediatamente comprendió que aquella respuesta era mucho peor que cualquier confirmación. Porque si Marianne, un ser milenario y poderoso, estaba preocupada, entonces ellos también debían estarlo. El egipcio se puso de pie lentamente, todavía agotado, todavía temblando, y finalmente habló. Por favor, necesitamos de ti. Necesitamos la ayuda de la Baba Cloanta. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a este otro episodio de esta saga, la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Tenemos un episodio en donde escuchamos la primera interacción que tienen Giovanni y Nahil con Marianne, la bruja de los Cárpatos. Creo que es una de las escenas que todos estaban esperando. Ya para el próximo capítulo vamos a escuchar completamente la historia de Marianne. Vamos a escuchar de qué es capaz, así que no se lo pierdan, por favor. No quiero alargar este episodio porque ya es muy tarde y necesito ponerme a editar. Así que vamos rápidamente con los saludos de esta semana. A ver, tenemos muy poquitos en esta ocasión. Tenemos un comentario de Jimena García. Hola Rubén y comunidad. Perdón, tenía mucho que no comentaba, pero ya me puse al corriente con la saga, que por cierto, está buenísima. Me escuché todos los episodios que me hacían falta como en 3 días. No pude parar de escucharlos. La historia es súper envolvente, detallada y cada vez más interesante. Me gusta mucho cómo narras la historia y cómo agregas acontecimientos históricos. Se ve que son temas que te apasionan. Realmente increíble todo tu trabajo, gracias por compartirlo con nosotros y por supuesto que ya tienes mis 5 estrellas. Si se pudiera poner más, ten por seguro que te las daba. Saludos. A ver, bueno, antes de continuar, muchas gracias, Jimena, por volver a escucharnos. Te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, aquí le responde Diana Varela. Hola Jimena, gustó verte otra vez por acá. Y le responde luego Jimena, regresé para quedarme por siempre apoyando este proyecto. Muchas gracias, de verdad, les agradezco de todo corazón. Y bueno, después comenta Diana Varela, vamos a apoyar dando like, compartiendo y hypeando para que nunca se acabe este hermoso proyecto. Muchas gracias, Diana, de verdad te lo sigo agradeciendo, de verdad. Te mando un fuerte abrazo. A ver, y vamos, ya fueron todos los de YouTube, perdón. Y bueno, en Spotify solo tenemos 2 comentarios, uno de Aarón. Saludos, cumpliendo con comentar. Muchas gracias, Aarón, de verdad que te lo agradezco mucho. Y bueno, nos comenta Diana Varela, se disfruta cada capítulo de la duración que sea y nos deja en suspenso. Yo admiro tanto la humildad de Rubén que aplaude el trabajo de otros, por eso tienes toda nuestra atención. Un abrazo, Rubén y comunidad. Muchas gracias, Diana. Bueno, ya fueron todos los comentarios de esta semana. De verdad les agradezco infinitamente a todos los que
nos pueden escuchar, a todos los que llegan hasta esta parte de los episodios. De verdad, muchas gracias por tanto apoyo. Y muchas gracias también a quienes comentan. De verdad que eso siempre se los he agradecido bastante y se los seguiré agradeciendo. Bueno, sin más, les mando un fuerte abrazo. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.